Ok, estamos en la cuarta parte. Mire, estamos en el capítulo 24. A ver si terminamos 24 y 25. Pero tiene 32 capítulos. Entonces, ahí vamos bien. Pero especialmente los últimos tienen algunas ayudas prácticas. Entonces, y queremos implementar algunas ayudas prácticas. Mi esposa está implementando una que le funciona muy bien de las tarjetas. Entonces, quiero hacer algo así en la iglesia. Hermanos, de veras, lo que yo quiero hacer algo en la iglesia y pido que me ayude a orar, pero también sí me ayuda con pensamientos. No me gusta, voy a ser muy honesto con usted. No me gusta a veces la mala costumbre que tenemos, que pedimos oración y a veces ya no nos acordamos. Y a veces Dios contesta, y contesta bien suave para animar nuestra fe, pero ya no lo recordamos hasta que alguien pregunta. Entonces, me gustaría crear algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos intentado poner un pizarrón y hacer una cajita de respuestas? Bueno, quiero volver a retomar ese proyecto para animarnos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, andamos así como agüitadones, vayamos a la tarjeta y una cajita de respuestas y veamos que Dios es un Dios que contesta la oración. Entonces, bueno, entonces estamos capítulo 24 y nos quedan, ¿verdad? Nos quedan unos cuantos más para terminar el libro. Y de nuevo, es un buen libro. Ok, voy a comenzar a leer y de nuevo, como hemos hecho, y vamos a interactuar en algunas ideas que veamos, ¿ok? La esperanza final de la historia. Dice, la esperanza es una nueva idea en la historia, una visión exclusivamente cristiana. La damos sentado porque la mente de Cristo es tan generalizada en el modelo de la mente moderna, pero no siempre fue así. Los antiguos griegos tenían dos clases de historia, la comedia y la tragedia. Una comedia era divertida, pero no era real. Una tragedia era real, pero no divertida. Ok, dice, si se examinaba la vida a fondo, era triste. Si ignoraba la vida, entonces era divertida. Su filosofía se reflejaba en sus obras. Los filósofos estoicos buscaban ser morales en un mundo sin sentido. La vida era una tragedia. Ellos la aguantaban. Los epicúreos simplemente se divertían. La vida era una comedia. Acuñaron la frase, comamos, bebamos y alegrémonos, pues mañana moriremos. El Evangelio es la buena noticia, porque Dios destruyó el poder del mal en la cruz. Podemos ver junto con Sara nuestro cinismo y reírnos. No es de sorprenderse que el primer milagro de Jesús fuera hacer alrededor de 600 litros de vino fino para una fiesta, para que una fiesta buena llegara a ser una fiesta excelente. La tragedia no tiene la última palabra. Dios guarda lo mejor para el final. Algunos escritores sugieren que Dios se enfoca simplemente en que nosotros lo conozcamos a Él. Esa es solamente otra versión del cuadro de la desesperación. Él también se preocupa por nuestra situación. Le preocupa que Kim es muda. La oración desconsolada de Ashley para que Kim hable toca su corazón. Él está del lado de Kim en los detalles de su vida. Quiere que Kim prospere. Después de todo, es el Dios de la esperanza. Esos escritores se dan por vencidos con la esperanza al espiritualizarla. No obstante, Abraham y Sara tuvieron un hijo. Los hermanos de José se inclinaron ante él. David recibió el reino y Jesús se levantó de los muertos. Y por último, pero no menos importante, Kim aprendió a hablar con su computadora y ahora está comenzando a usar su voz en realidad. El Dios infinito nos toca personalmente. Pablo alude a esto cuando dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Podemos soñar en grande porque Dios es grande. Soñar en grande por Kim. Permítame compartir una historia de esperanza de encontrar trabajo para Kim. Es una tragedia que se convirtió en comedia. Cuando Kim tenía 16 años, Jill y yo comenzamos a sentir un pánico de bajo grado en cuanto a qué haría ella cuando se graduara de la secundaria a los 22 años. Pausa, ¿se acuerda quién es Kim? Es la niña con autismo, ¿se acuerda?
es la niña con autismo. Entonces, dice, de secundaria a los 22 años. Con tantas discapacidades que se traslapaban, ¿cómo podría encontrar trabajo? Comenzamos a orar diario para que Dios le proveyera un trabajo a Kim. Ahora, hermanos, pausa. Como mexicanos, no sé, ¿usted pensaría en eso? ¿En qué? No. En que trabaje. Yo tocaría ese ámbito. ¿Una persona con discapacidad? No sé, pues, a lo mejor nosotros pensamos que sí pudiéramos buscarle, pero que le dé a alguien, porque sí, desafortunadamente. Yo la verdad, sí hay muchos trabajos que una persona puede hacer, puede limpiar, Pero la pregunta es que si nosotros como mexicanos trabajar intentando usar cosas. Sí, o sea, como dice la hermana, o sea, pudiéramos idear, pero la pregunta es para darle, para que lo empleara, ¿verdad? Si a uno no trabaja, le Sí, está diciendo que cobrar una vez un trabajo para ella todavía. Entonces, bien, nada más que... Con un hijo así, ahí lo tiene. Pero Ahí tiene toda la mano y... A eso me refiero. A eso me refiero especialmente como de nuestra cultura. De que, por ejemplo, tienes un niño. Ahora, tristemente, ¿no? Tienes un niño especial y a veces es como ahí lo dejamos. Y hacemos por él. ¿No? O sea, bueno, vamos a continuar. Dice, lo intentamos todo. Kim consiguió un trabajo como voluntaria en un hogar de ancianos. A ella le encantaba alimentar al conejo, pero detestaba poner las mesas. Incluso con el apoyo de su ayudante, la organización le parecía muy abrumadora. Jill trató de enseñarle a Kim a poner las mesas, usando un rotulador en unos salvamanteles para señalar dónde se pone el plato, la taza y los utensilios. Pero todavía parecía que un huracán había tocado tierra cuando Kim había puesto la mesa. Ya que a Kim le encantaban los libros, se ofreció como voluntaria en la biblioteca como ayudante. Sin embargo, era como pedirle a un alcohólico que llenara los estantes de una tienda de licores. Kim ponía 2 libros en sus lugares y leía el tercero. Preparaba los libros para guardarlos en orden alfabético. Era especialmente desafiante para ella. Encima de eso, Kim puede ser obstinada. Un día estaba mangoneando a su ayudante, haciéndose la tonta, y la ayudante llamó a Jill llorando. Jill detesta cuando Kim manipula a la gente con su discapacidad. Condujo hasta la biblioteca y preguntó cuántos libros podía sacar con su tarjeta de la biblioteca. 50. Pidió prestadas otras 3 tarjetas y sacó 200 libros. Pidió prestados 2 carritos de la biblioteca, los puso todo en el automóvil y se llevó a Kim a casa. Jill hizo que Kim pusiera en orden todos los 200 libros. Entonces Jill los mezclaba y Kim los volvía a poner en orden. Eso pasó por 2 días. En otras palabras, Kim, si no escuchabas a tu ayudante, tu vida va a ser un infierno de carritos de la biblioteca. Después de eso, Kim ya no molestó a su ayudante. Buena técnica, ¿verdad? Josué Daniel, prepárate. Kim consiguió su primer trabajo pagado en una tienda de video, colocando películas en los estantes. De nuevo, era como un alcohólico trabajando en una cervecería, ya que a Kim ciertamente le encantaban las películas. Un día el autobús dejó a Kim en la tienda de video, pero su ayudante no llegó. Cuando uno es autista, necesita la estructura que un horario proporciona. Cuando eso se destabiliza, se puede activar el pánico. Kim solía entrar en pánico en días en los que la escuela tenía 2 horas de retraso por la nieve, por lo que cuando la ayudante no llegó, tuvo un ataque de cólera. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Blockbuster no lo estaba. En un par de días Kim estaba en busca de trabajo otra vez. A ella le encantaban los perros, por lo que buscamos trabajo en las veterinarias y en las perreras. Encontramos algunos trabajos de voluntariado, pero nada permanente. La llevamos a unos centros de empleo para personas con discapacidades, ya que ese era nuestro plan de contingencia, pero a Kim no le gustaron. 5 meses antes de la graduación todavía no le habíamos encontrado un trabajo. Con la situación de trabajo desolada, visitamos otro centro de empleo con Kim. A Jill y a mí nos gustó, pero después de solamente unos minutos del recorrido a Kim se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería estar allí. Jill y yo nos miramos mutuamente, salimos afuera e intercambiamos observaciones. Decidimos que sin importar nada,
Pagaríamos lo que costaría un ayudante para permitir que Kim tuviera un trabajo regular. Aún así, teníamos que encontrar un empleador que contrataría a una mujer adulta con discapacidades. Jill no tenía reparos para pedirle a extraños que oraran para que Kim encontrara un trabajo. Hizo que la viuda insistente pareciera una persona tímida. A finales de abril, 6 semanas antes de la graduación, todavía no teníamos nada. Por casualidad, Jill se detuvo en la tienda de nuestro impresor, quien preguntó, ¿ya encontró trabajo para Kim? Cuando Jill dijo que no, el impresor llamó a un amigo que era dueño de una perrera. El amigo dijo que contrataría a Kim como caminadora de perros, siempre y cuando ella tuviera un ayudante. Cuando visitamos la perrera, a Kim le pareció encantador que su ayudante actual, Skip, un ex marinero que medía 1,83 metros y pesaba 114 kilos, se pusiera nervioso acerca del entrar a las jaulas de los perros. Kim no tenía miedo en absoluto. Kim había encontrado trabajo, pero Jill y yo teníamos que encontrar la manera de pagarle al ayudante. El condado nos había rechazado, pero entonces, 2 semanas antes de la graduación, la trabajadora social de Kim llamó. Paul, el estado vino este mes a hacer auditoría y nos dijo, tienen que ser más creativos con lo que hacen. Sugerí que pagáramos un ayudante para Kim y ellos lo aprobaron. Pagaremos para el ayudante de Kim. Todo salió bien durante el primer par de semanas, hasta que un nuevo ayudante llegó tarde y Kim tuvo un colapso en el estacionamiento. Recibí la llamada temida. No creemos que esto vaya a funcionar. Yo supliqué, imploré, prometí. Me detenía justo al punto de vender mi alma y la perrera le dio a Kim otra oportunidad. Kim ha estado paseando perros desde el 2003 y le encanta su trabajo. Ella hace como el 75% del trabajo y el ayudante hace el otro 25%. Incluso en los días de invierno más amargos o en los días de verano más cálidos, ella está afuera paseándolos. Cada invierno ahorra dinero y va al FL, así le dice a ella Florida en su computadora de habla, para adorar en el santuario de Disney. Ocasionalmente no podemos conseguir un ayudante, por lo que Jill o yo vamos y ayudamos a Kim. He orado por humildad y caí en cuenta de que Dios estaba respondiendo mi oración. Hubiera preferido que la humildad me llegara como por magia. En lugar de eso, Dios enseña la humildad en los lugares humildes. Él me mantiene cuerdo al permitirme recoger excremento de perros después de que he hablado en una conferencia. Lo que pensé que era una piedra era en realidad una hogaza de pan. Dios creó una maravilla cuando Kim encontró trabajo. Sospecho que la tasa de desempleo entre los adultos que tienen el nivel de discapacidad de Kim se acerca al 99%. Cuando orábamos para que Kim consiguiera trabajo, a veces sentíamos que orábamos para que el cielo cambiara de color azul a rosado. No obstante, como el ángel le dijo a la María, nada hay imposible para Dios. Nuestras oraciones no flotaron por encima de la vida. Nuestra familia estaba enfocada tanto en la línea de la realidad como en la línea de la esperanza. La oración era inseparable del trabajo, de la planificación y de la buena súplica tradicional. Mire ese dibujo. Esperanza, tiempo, la esperanza, la realidad y llega el asombro. Vamos a ver. La disposición a ser fascinado. Mientras esperamos y oramos, Dios teje su historia y crea un asombro. En lugar de caminar sin rumbo entre la comedia, negación, y la tragedia, realidad, tenemos una relación con el Dios vivo, quien está íntimamente involucrado con los detalles de nuestros mundos. Aprendemos a estar pendientes del desarrollo de la historia, a esperar el asombro. Cuando los chicos eran pequeños, a veces tomábamos unas vacaciones baratas al dar una conferencia en un campamento cristiano por una semana. En un campamento recuerdo llevar en mis brazos a nuestra hija de 4 años, Courtney, caminando afuera de la oscuridad de la noche y mostrándole el cielo. Le mostré Orión, Casiopea y la Osa Mayor. Le mostré los distintos colores de las estrellas y la Vía Láctea. Ella quedó atónita por la creación de Dios. Si usted espera, su Padre Celestial lo tomará en sus brazos, lo llevará fuera a la noche y hará que su vida resplandezca. Él quiere maravillarlo con el asombro de su amor. Para ver la maravilla de la historia que nuestro Padre cuenta, tenemos que llegar a ser como niños pequeños. Ese fue el secreto de la narración de C.S. Lewis. Ruth Peter, una buena amiga de Lewis, dijo de él, toda su vida estuvo orientada y motivada por un sentido infantil.
excepcionalmente persistente, de gloria y de pesadilla. ¿Se acuerda? C.S. Lewis es el que escribió Narnia. La mente de Lewis, por encima de todo, se caracterizaba por una disposición a ser fascinado, y fue esa apertura a la fascinación lo que mantuvo unidas las diversas tendencias de su vida. Su deleite en la risa, su disposición a aceptar un mundo hecho por un Dios bueno y amoroso, y, de alguna manera, por encima de todo, su disposición a someterse a los encantos de una historia maravillosa. Yo estoy fascinado con la historia que Dios teje alrededor de la vida de Kim. Pausa. Hermanos, ¿qué piensa de lo que el hermano está diciendo? Especialmente en el contexto de la oración, ¿verdad? No, esto no está tratando con discapacidad, no está ayudándonos, no está dándonos una cátedra de cómo ayudar a niños autistas, sino está animándonos a la oración. ¿Qué piensa? Hermano. Hoy en este día, acá en Estados Unidos, ayudan a todos los que nacen ciegos, no pueden ver, unos que no tienen brazos o piernas, ayudan a esa gente. Más antes en la Biblia, como el tiempo de Jesús, andaba gente que no tenían manos y ciegos y andaban pidiendo dinero de mendigos. Pero ahora en este tiempo ayudan a los hijos. Así es. La primera pregunta que hizo acerca de, yo como mexicano, me educo, la mantengo, me muera, pues ahora quién se encarga de eso, como mexicano. Pero lo que yo puedo entender, muy gracias a Dios, que ahora ya la gente se preocupa por ellos y los trata de involucrar en una vida normal. Yo lo que veo aquí de la nación es que él realmente estaba cumpliendo que Dios iba a obrar. No tanto como dicen allí los demás, buscar que los emplee, pero verdaderamente Dios obra en ella para que cuando le pongan a hacer, lo haga, porque eso después es curioso. ¿Sí? ¿Sí? Qué difícil. Ana. O sea, no sabemos qué pasa en las cabezas de todas las personas. Él estaba diciendo que Dios nos escucha, ¿no? Cuando nosotros hacemos oración, pero cuando hay más personas haciendo oración por la misma cosa, pues inevitablemente pues notamos más que Dios nos escucha. Probablemente en algún momento hubo más personas haciendo oración por personas discapacitadas, y hoy en día la realidad es como dicen, o sea, sí hay ayuda, el gobierno tiene espacios con empresas o no sé cómo llamarlo, voy a llamarlo como comedor, pero no es la palabra. Sí, que son inclusivos en personas con discapacidad, que ya contratan a personas discapacitadas. Probablemente es Dios contestando alguna oración que hay en Amén. Amén. Yo. Para técnicos, para hacer cobrar. Ajá. Así es. Amén. Hermana Rosa María. Yo lo veo muy difícil porque si dicen vamos a llevarlos a las escuelas públicas, no se puede. No puede por los niños. Tengo un sobrino que iba con su hermanito porque su hermanito lo cuidaba, pero de plano no podía. Entonces sí hay casas especiales, escuelas, que cuestan muchísimo dinero para esos niños, pero es un sufrimiento de estar viendo al sobrino que brinca por las mesas, se sube, se baja, esto es todo, mi hermano no puede correr a la red, la mamá es doctora, su papá es médico también, y es un sufrimiento, pero conforme van creciendo, van un poquito de esperanza, porque ya comenzó a decir mamá, dice adiós, pero mi esposo lo ha visto, es una cosa tremenda. Ahora, bien hermana, y usted acaba... Usted le acaba de dar el punto de que viene el hermano Paul, donde diciendo esto, hermanos, la oración no entra en la resignación, la oración no entra, o sea, la oración, el hermano dice, la oración no es como, resignarnos de que, Señor, pues ayúdanos a sufrir y aguantar el dolor, no,
Realmente es verdad. O sea, exactamente. Es pedirle a Él y mientras vamos pidiendo a Él, estamos caminando por fe, trabajando, orando, intentando, es lo que Él dijo. O sea, dice, o sea, yo pedía humildad, pero Señor, qué manera de enseñarme humildad, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy un conferencista y luego tengo que ayudar a mi hija a recoger las popós de los perros. Entonces, o sea, es de nuevo, y ese sentido, hermanos, de que la oración nos da esperanza al enfrentar la realidad de las circunstancias. ¿Ok? O sea, nos da esperanza. Eso es lo que, y eso, hermana, o sea, de que uno llora y uno sufre y una batalla, pero uno no, de nuevo, no nos quedamos ahí tirados, sino que caminamos con esperanza, porque en verdad así es, así es. Hermanos, bueno, hermano Guillermo. Ese párrafo lo tengo subrayado con otro color donde dice ya al final, lo que pensé que era una piedra, era en realidad una hojaza. Así es, hermano. Es que a veces nosotros nos desesperamos y no sabemos por qué proceso nos va a llevar Dios para darnos la victoria. Yo por ejemplo, oro todos los días, oro y digo, Señor, temprano, yo no sé ni cómo ni de dónde, yo en otra parte. Amén. Tenemos la esperanza de que a lo mejor y no es en el momento, ni es como nosotros queremos, ni con las personas que nosotros queremos, pero Él nos da. Amén, 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 amén. Y ese es el punto, o sea, no nos despegamos de la realidad. Le lloramos, hermanos, le sufrimos. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, con los hijos. O sea, mucha gente, por ejemplo, con Taina, me decían, es un caso tranquilo, déjala, miren. No, y me decían, yo batallé mucho con los niños, porque a ella le mataban al papá de sus tres hijos, se volvió loco. O sea, estoy hablando de hace 12 años. Me dejó los tres niños, tenía familia, tenía Israel, 5 niños en la casa. Y todo el mundo, hasta mis hermanos, me decían, déjate de tus papás, los papás de muchos papás. Yo no, o sea, yo dentro de mí decía, no, yo estoy una vuelta, ahí no es otra persona. Y todo el mundo, pero de muchas cosas hoy, es un caso perdido, no tiene remedio. Yo sabía que no tenía remedio por mí, ni por ellos, ni por nadie. Amén, hermana, amén. No desecha la obra de mi hermano, eso lo tengo bien claro, que nunca va a estar así. Amén, amén, hermana. Amén. Hermano Oscar. Bueno, brevemente, pues es algo relacionado a este aspecto. Lo que me llamó mucho la atención cuando él siente, es como pedir que el cielo azul se convierta en cielo rosa. O sea que estamos pidiendo prácticamente lo imposible. Y sabemos los cristianos que todavía es posible. Pero hay situaciones que material y humanamente realmente se necesita que nuestro Señor meta primera. Nosotros pasamos por un proceso tipo de negocios. Yo hice un negocio, compramos un equipo, el cual las promesas que nos hizo el gerente de banco por el equipo, fuera de nos llevó a una deuda pues, prácticamente muy cara y sin trabajo para el equipo. Pues llegó el momento de pago y desafortunadamente no había que operar. Y
esposa fue por una de las ejecutivas que más o menos ya nos conocía, hasta ahora. Y espérate tantito, por total que hablan a México, ¿verdad? Y de México viene la respuesta: díganme que pague esta cantidad. Se fue. Hermano, ya casi estábamos en México, el mundo del mundo. Porque pasaron tantas cosas. Amén. Pues sí, hubo mucha oración y hubo mucha rodilla, porque realmente uno tiene que fijarse, porque si vas a pedir con soberbia, nunca vas a conseguir. Exactamente. Y realmente yo lo digo como testimonio porque en casos así increíbles, Amén. Amén. Hermanos, y ese es mi punto de, hermanos, y miren, quiero decirles algo con mucha confianza. Yo sé que es mi deber como pastor mantenerlos y ayudarles, pero yo también muchas veces necesito ser animado de pastor, pues no le afloje y hay que orar y hay que mantenernos, porque lo necesitamos, hermanos. O sea, yo a veces, yo como la hermana Socorro, yo soy de esos de que no, este es un caso perdido. Pero Dios, o sea, increíblemente, ¿verdad? O cosas, situaciones difíciles. No sé, hermanos, por ejemplo, este asunto de la propiedad de la iglesia es como yo sé el milagro, yo quiero ver un milagro porque yo siento así como que, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Y de veras, yo le digo, hermanos, yo quiero animarlos, pero de vez en cuando yo también quiero pastor, no hay que aflojarle. Y de veras, hermanos, algo que yo quiero, que he decidido, y no siempre tengo ánimo, pero no hay que aflojarle a orar. Hay que continuar y orar y orar. Es algo que la iglesia necesitamos hacer. Hermano Guillermo. Aquí en la página 208 dice: algunos escritores sugieren que Dios se enfoca simplemente en que nosotros lo conozcamos a Él. Esa es solamente otra versión del cuadro de la desesperación, pero página 185. En otro abajo, el siguiente párrafo dice: esos escritores se dan por vencidos con la esperanza al espiritualizar. Pero dice ya el último, aquí ese mismo párrafo abajo: podemos soñar en grande. Amén. Amén, hermanos. Y bien convencido de eso. Ok, vamos a continuar. Dice, no solamente un trabajo, un llamado. En medio de nuestra frustrante búsqueda de trabajo, Jill y yo comenzamos a hacer oraciones aún más grandes por Kim. Comenzamos a orar no solamente por un trabajo, sino por un llamado, que Kim sintiera el placer de Dios en su trabajo y que ministrara a otros. Nuestro pensamiento era ¿por qué no? Ya que todavía estamos en la zona cero, más vale la pena pedir el cielo. ¿Qué va a hacer Dios con el llamado de Kim? No estoy seguro, pero es divertido estar pendiente y orar. En el último año, Kim ha hablado varias veces en conferencias o seminarios. Generalmente yo la entrevisto con respecto a algún incidente de su vida. Una de las historias que hemos contado está en el siguiente capítulo, la historia de la primera vez que Kim me acompañó a un seminario. Cuando contamos juntos la historia en una conferencia de Johnny and Friends, Kim se dio un manotazo en la cabeza cada vez que pensaba que algo era divertido. Ella hizo que la audiencia se riera a carcajadas. La tragedia se había convertido en comedia. Y termina ahí. Vivir historias del Evangelio. Aquí está la historia, ¿ok? Vivir la historia del Evangelio. En la primavera del 2001, Jill y yo asistimos a un día de oración organizado por LARC, una comunidad para discapacitados donde Henry Newen había sido pastor. Resultó que me senté al lado de Bill, un adulto discapacitado que había sido el compañero de viaje de Newen. Conocer a Bill me dio una idea. ¿Por qué no llevar a Kim conmigo a mi próximo seminario? Le daría a Jill un descanso muy necesitado y además me encanta pasar tiempo con Kim. Un viernes de mayo, Kim y yo nos dirigíamos a Florida mientras esperábamos el autobús transbordador en el estacionamiento de largo plazo del aeropuerto de Filadelfia. Kim descubrió que Jill no había empacado un libro para el viaje en el avión. Mientras yo estaba parado allí con 2 maletas y una gran caja de cartón que tenía "See Jesus" escrito en ella con grandes letras rojas, Kim comenzó un lloriqueo con voz grave, similar al sonido de rasguñar un pizarrón, a medida que una multitud de viajeros observaba.
Pude haberle estrangulado. Brevemente consideré voltear la caja para poder esconder las letras. Kim finalmente dejó de lloriquear, pero solamente porque yo le estaba gritando al conductor del autobús. Estaba cerrando la puerta de atrás cuando yo ayudaba a Kim a subir. Nos apresuramos en la terminal y nos dimos cuenta de que la cola del equipaje se extendía interminablemente. Nuestro vuelo salía en 30 minutos, por lo que arrastré mi cada vez más próximamente caja hacia el piso de arriba y a los detectores de metales. Tan pronto como nos pusimos en la fila, cerraron 2 de los detectores de metales y unieron las 2 filas. Kim comenzó a lloriquear otra vez. Cuando llegamos al escáner, Kim se rehusó a poner su computadora de habla en la faja y comenzó a discutir con el oficial de seguridad, tecleando en su computadora de habla: "Esta es mi voz". Yo la arrebaté de su mano y la llevé para que pasara por el escáner. Por supuesto, mi caja de Jesús no encajaba, requería de otra revisión por un guardia particularmente escrupuloso. Con solamente 20 minutos para llegar a nuestra puerta, descubrí que teníamos que estar a la terminal de al lado. Contemplé correr con Kim mientras cargamos nuestro equipaje, pero entonces vi un auto eléctrico y le supliqué que nos llevaran. Mientras íbamos zumbando hacia nuestra puerta, Kim comenzó a sonreír. Era como tener nuestra propia montaña rusa. La tensión apenas estaba comenzando a irse de mis hombros cuando nos atascamos detrás de un tipo con su teléfono celular, inconsciente de la bocina de nuestro auto. A Kim le pareció chistoso, a mí no. Llegamos a la puerta con solo unos minutos de sobra. Kim acababa de acomodarse en su asiento en el avión, escuchando un CD, cuando se oyó la voz del piloto por el intercomunicador: "Por favor, apaguen todos los aparatos electrónicos". Kim tuvo que apagar no solamente su reproductor de CD, sino también su computadora de habla. Cuando perdió un argumento con la azafata, comenzó otra vez ese mismo lloriqueo con tono grave. 10 minutos después, cuando el piloto nos dijo que teníamos el 12º lugar en la cola para despegar, a Kim la sacaron de sus casillas por todas las cosas que más la enfadaban. El cambio de horario, la falta de libro y la espera. El lloriqueo se convirtió en un colapso. Sentado en el avión, extenuado con Kim colapsando a mi lado, pensé: esto fue un error. Nunca lo volveré a hacer. De lo que no me di cuenta fue de que el reino había llegado. Siempre es así con el reino. Es tan extraño, tan bajo, rara vez se reconoce, se ve como un error. Después, cuando reflexionaba sobre el fin de semana y sobre los caminos de Dios, me di cuenta que estaba en medio de una de las historias de Dios. El sábado hablé enfrente de una multitud que escuchó cada palabra que dije y me respetó. Cuando usted habla, no importa cuándo se esfuerce, usted está en el centro. Aunque hable de Jesús y de cómo Él ama a la gente, como yo lo estaba haciendo, es tentador aceptar el mérito por el discurso. Sin embargo, el viernes estaba enfrente de otras 3 multitudes distintas, en la parada del autobús, en la fila de seguridad y en el avión, indefenso y avergonzado. Me veía inadecuado, me sentía inadecuado y era inadecuado. Dios me estaba recordando de cómo soy en realidad. Estaba preparando mi corazón el viernes para que no me confundiera con la alabanza de la gente el sábado. Yo quería el éxito, Él quería autenticidad. El Padre me llevaba en el mismo viaje hacia abajo por el que llevó a su Hijo. Pablo invitó a la iglesia filipenses a que se unieran a Jesús, quien no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. El viaje hacia abajo es una historia del Evangelio. Historias del Evangelio. El Evangelio, el regalo del Padre de que su Hijo muriera en nuestro lugar, es tan impresionante que desde la muerte de Jesús nadie ha podido contar una mejor historia. Si usted quiere contar una historia verdaderamente buena, tiene que contar una historia del Evangelio. En el libro de éxito de Jean Martel, The Life of Pi, la vida de Pi, un niño hindú llamado Pi, conoce a un sacerdote católico. El padre Martin, que le cuenta a Pi la historia del Evangelio, Pi pide más. Pedí otra historia, una que me pareciera más satisfactoria. Seguramente esta religión tenía más de una historia en su bolso.
Las religiones abundan en las historias. No obstante, el padre Martin me hizo entender que su religión tenía una historia y ellos volvían a ella una y otra vez, repetidas veces. Era una historia suficiente para ellos. Mi viaje con Kim fue una historia del Evangelio. Renuncié a un pedazo de mi vida por Jill. El domingo, cuando Kim y yo esperábamos en la estación del tren Nairobi en Busch Garden, ella lloriqueaba otra vez porque habíamos perdido el tren. Llamé a casa. Ashley contestó. Ella y Jill estaban en una cena del Día de la Madre. Dijo, cada 15 minutos mamá dice, qué agradable, no puedo creer lo tranquilo que está. En el Evangelio, Jesús tomó mi pecado y yo recibí su justicia. Así es como funcionan las historias del Evangelio. Jim recibe un fin de semana descansado y yo uno estresante. Cada vez que usted ama, reconstruye la muerte de Jesús. Por consiguiente, las historias del Evangelio siempre tienen sufrimiento en ellas. El cristianismo estadounidense tiene una reacción alérgica a esta parte del Evangelio. Nos encantaría oír del amor de Dios por nosotros, pero el sufrimiento no encaja con nuestro derecho a la búsqueda de la felicidad, por lo que oramos para escapar de una historia del Evangelio, cuando ese es el mejor regalo que el Padre puede darnos. Cuando estaba sentado en el avión pensando, todo ha salido mal, ese era el momento en el que todo estaba saliendo bien. Así es como funciona el amor. El Padre quiere atraernos dentro de la historia de su Hijo. Él no tiene una mejor historia que contar, por lo que sigue contándola de nuevo en nuestra vida. A medida que reconstruimos el Evangelio, se nos atrae a una extraña clase de compañerismo. El sabor de Cristo es tan bueno que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses que él quería conocer la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Esa es la oración de Pablo. Vivir una historia del Evangelio, note aquí, expone nuestros ídolos, nuestras falsas fuentes de amor. Mire lo que apareció en mi vida ese viernes. Mis ídolos de la aprobación de la gente, de eficiencia y de orden fueron descubiertos mientras trataba de amar a mi esposa y a mi hija. Cuando nuestros ídolos se exponen, frecuentemente nos rendimos con desesperación, abrumados tanto por el pecado de la otra persona como por el propio. No obstante, al simplemente quedarse en la historia, al continuar asomándose a la vida, incluso cuando parece sin sentido, el reino viene. La pobreza de espíritu ya no es una creencia, la poseemos, nos describe. El arrepentimiento, de manera extraña, es renovador. En Voyage of the Dawn Treader, la travesía del viajero del alba, después de que Eustace se doblega ante la avaricia, se convierte en dragón. Cuando Aslan le arranca la piel de dragón con un golpe de su enorme garra, Eustace lo compara al gozo infantil de quitarse una costra. Duele a más no poder, pero es tan divertido ver que se retira. Cuando retiramos nuestro falso yo, el arrepentimiento crea integridad. Volvemos a la fuente de amor verdadera, nuestro Padre Celestial. Llegamos a ser auténticos. Pausa. ¿Algún comentario? ¿Qué piensa? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que a veces Dios tiene que traer esas situaciones para acabar nuestros ídolos? Yo creo que lo que está tratando es de, ahora sí que con su experiencia, mostrarnos a nosotros que hay esperanza. Sí. Yo me hubiera pensado, ahora nos educan, nos hacen que trabajen, que hagan todo. En nuestro tiempo era una cuestión de, pues, vamos a decir así. Y cuando lee uno esto, en la historia de él, está realmente Dios haciendo de esta niña, de esta mujer, pues dice una verdad, de veras que Dios es real y que realmente explicar cómo no hacer el amor, ¿no? Que es que Dios de verdad que el Espíritu existe, que es todopoderoso y todo misericordioso, porque tenemos que necesitar. Yo tengo que aprender a hacer amor.
Amén. A mí lo que me parece muy impresionante también es que no solamente es lo que está pasando en la vida de Kitty, es lo que está pasando en la vida de sus papás y cómo es la discapacidad que ella tiene. O sea, ha hecho que la fe, el pedir, la oración en Dios, o sea, sea más fuerte, que todo este tipo de situaciones los hagan caer en el, ok, está bien. Exactamente. Hermanos, o sea, piensen. O sea, yo digo, o sea, Dios no nos da hijos así a todos. Gracias a Dios. Pero aquellos que se los da están en una tremenda travesía. No, me habían dicho que ese es el problema que tenía neurológico, pero también al paso de los años, cuando empecé al kinder, me dijeron que tenía un grado de autismo. Y era tremendo como sacudirse todo, cantar de él, todo, a mí me exasperaba. Pero yo me agradezco y me digo, Señor, si yo te pediste ahí, no lo haces. Después de 10 años, y es una respuesta a Dios que yo a veces me hacía sentir, a veces para ayudarme a crecer. Tuve que llegar a ese grado y hasta ese punto yo no lo había entendido. ¿Por qué me hacía sentir que después de tantos años que yo conociendo al Señor, se iban mis hijos a la iglesia, pasaban por él? Yo no miraba a él, que ya se iban. Yo me quedaba sola porque mi esposo pues, siempre andaba afuera. Y yo le pedí, no sabes cómo me siento. No tengo por qué sentirme sola si te tengo aquí. Pero me gustaría que me dieras otro hijo a esa etapa de mi vida. Creo que lo pedí otro hijo, 39 años, 38 y medio tenía yo. Cuando el Señor me responde, 3 meses tenía de embarazo, cuando me di cuenta que realmente el Señor me había respondido y era para que naciera Abel. Y a través del transcurso de la vida de Abel, así lo estuve llevando ya hasta cuando salió del kinder, ya ves, siguieron haciendo estudios, no era nada de autismo. Pero ya me habían dicho los neurólogos que tenía un grado de autismo severo. Difícil porque esa situación todavía no estaba muy clara en la ciencia y bla, 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 ¿no? Pero de hablar con neurólogos, de hablar con psiquiatras, de hablar con psicólogos, toda la primaria de Adela me la pasé. Y Dios viene a través de él me hizo entender muchas cosas. Y ahora me pongo a pensar, ella mi vida con él. Porque él me ha enseñado a tener paciencia. O sea que yo quería y me decían, hasta que yo aprendí que Dios es su palabra. Amén. Mira, la paciencia es algo que Dios es un fruto que Dios desarrolla. Y empecé a mi sabiduría, ¿no? El asunto de la vida de mi hijo, y miren, ahí está. Ahí está. Y yo cuando me dijeron, pues no tenía un leve de autismo, pero sí tenía una existencia que una verdadera no funciona bien. Él no puede posar, por ejemplo, las matemáticas, yo no lo podía posar. Enseñen y dejen un ratito de descansar y eran los consejos que me daban para yo poder ayudar. Y créanme que no fue fácil mi vida hasta la fecha. Yo digo, Señor, ayúdame, porque me voy a ir yo y yo no quiero que se quede solo. Dios sabe conmigo, tiene todavía ahí, me va con cheche. Amén, hermana. Amén. Y bueno, después la hermana Rosita le puede contar muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Voy a ver. Yo no tuve un conquista, pero mi lucha con Paul, con mi hermano de 7 años. Y la verdad, o sea, el problema de Paul fue que a mí me hizo paciencia. Porque con terapeutas, desde el momento que yo descubrí que Paul estaba con dolor, no. Entonces,
Así decía Ronald, porque sin duda, yo creo que gracias a Dios. Quizás si Paul no hubiera caído en la moda, yo todavía hubiera seguido, yo sabe que hubiera sido ahí. Y hermanos, y eso es lo que está diciendo, hermano Paul, a lo mejor cuando lo sentimos es amargo y duro, pero Dios tiene un propósito. Dice, esa es la parte hermanos, ese es el evangelio. Cristo, hermanos, bebió una copa amarga para traernos paz y tranquilidad, pero bebió una copa amarga. Y eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y se acuerda, Pablo mismo nos dice, hermanos, yo tengo, hermanos, cuando de veras siento que de vez en cuando siendo así medio desesperanzado, Dios me acuerda mucho ese versículo de las glorias, dice, el sufrimiento presente no es comparable con las glorias futuras que en vosotros ha de manifestarse. O sea, hermanos, por ejemplo, yo muchas veces pienso cosas que me llenan de tanta felicidad, hasta comer un taco. Dice, las glorias futuras no son comparables. ¿Verdad? Amén. Entonces, gracias a Dios. Ok, déjame terminar y hacemos la última observación. Dice, disfrutar de la historia de Dios. Si dejamos de luchar y adoptamos la historia del Evangelio que Dios está tejiendo en nuestra vida, descubrimos alegría. Pablo rebosa de alegría mientras escribe el libro de Filipenses, encadenado entre dos soldados romanos. Incluso ora con alegría. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría. Si buscamos la alegría directamente, se nos va de las manos. No obstante, si comenzamos con Jesús y aprendemos a amar, terminamos con gozo. Usted tenía que haber visto a Kim sonreír cuando pasamos por los rápidos del río Congo o cuando ella le dio de comer a las jirafas en el zoológico. Cuando usted se sujeta a alguien que a veces puede ser difícil, está en un lugar donde puede descubrir a Dios y luego al gozo. ¿Cómo cambia esto la manera en que percibo el haber llevado a Kim a Florida? No tengo que llevar a Kim a Florida, se me permite llevarla. Es mi privilegio, es mi gozo. La historia del Evangelio le dan significado al sufrimiento. Pocos han batallado con el sufrimiento más que Abraham Lincoln. En su segundo discurso inaugural, apenas 6 semanas antes de su asesinato, Lincoln planteó el enigma de dos lados que compiten, ambos orando para ganar. Habló acerca de la guerra, ambos leen la misma Biblia y le oran al mismo Dios, y cada uno invoca su ayuda en contra del otro. Lincoln no era relativista, las oraciones de ambos no podrían ser respondidas, la de ninguno podría ser respondida totalmente. Él sugirió que ocurriría algo más profundo. Dios estaba tejiendo una historia más grande, de hecho, una historia del Evangelio, que daba redención a través de la sangre, donde cada gota de sangre sacada con el látigo se pagará con otra que se saque con la espada. José tuvo ese mismo sentido de historia redentora, de Dios que da gracia a través del sufrimiento. La traición que experimentó de sus hermanos fue una inversión del Evangelio. Los hermanos de José dieron la vida de él por la libertad de ellos, libertad del favoritismo de su padre. 20 años después, su hermano Judá dio un paso hacia adelante y le dijo a José que él daría su vida a cambio de la de su hermano Benjamín, a quien José había amenazado de dejar en cautiverio. La disposición de Judá de renunciar a su libertad por la vida de su hermano fue una historia del Evangelio que revirtió la traición anterior. Debajo del sentido de historia del Evangelio, tanto de José como de Lincoln, está una conciencia profunda de la soberanía de Dios, una conciencia de que Dios es el tejedor de historias. En su segundo discurso inaugural, Lincoln dijo, el Todopoderoso tiene sus propios propósitos. Al reflexionar en el discurso, Lincoln le escribió a un amigo, los hombres no se sienten halagados cuando se les demuestra que hay una diferencia de propósito entre el Todopoderoso y ellos. José dijo algo similar. Cuando sus hermanos llegaron a él, con miedo de que José buscara venganza, él les dijo, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Da mucha alegría y libertad ver esa estructura básica de diseño en nuestra vida. Estar pendientes de las conexiones desapercibidas. Para ver una historia del Evangelio tenemos que reflexionar en cómo están conectadas las piezas aparentemente dispares. El mejor lugar para distinguir las conexiones desapercibidas de nuestro Dios diseñador es la decepción y en la tensión, como en mi viaje de avión con Kim. Vimos la conexión oculta entre la humillación de un viaje de avión y el orgullo potencial en frente de una audiencia. Vimos la conexión entre mi presión y el alivio de Jill. En el capítulo 23, cuando Kim estaba aprendiendo a hablar con su computadora de habla, vimos una conexión desapercibida entre el arrepentimiento, Paul, ¿cómo puedes hablar de mí cuando Kim no habla? Y la gracia, Paul, ¿te gustaría tomar un curso sobre escribir? Con desapercibidas, quiero decir que no hay vínculos causales visibles. A medida que llevamos la mente de Dios a nuestras historias, podemos ver que su mano crea conexiones tras bambalinas. Nada en la mente moderna nos estimula a ver los vínculos invisibles que unen toda la vida. No tenemos la percepción de que vivimos en la presencia de un Padre amoroso y que tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos. El lema de mercadeo de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, describe cómo nuestro mundo secular percibe la vida. Usted puede ir a Las Vegas, tener sexo de manera anónima y luego volver a su casa con su cónyuge como si nada hubiera pasado. No hay vínculo entre Las Vegas y el resto de su vida. Usted tiene una libertad ilimitada para buscar el sentirse bien consigo mismo. Tonterías. Este es el mundo de mi Padre. Todo lo que usted haga en Las Vegas está conectado con el resto de su vida. Todo lo que hace está conectado con lo que usted es como persona y a cambio crea a la persona que está llegando a ser. Todo lo que usted hace le afecta a sus seres amados. Todo en la vida es un pacto. Incrustada en la idea de la oración está una perspectiva ricamente matizada del mundo, donde toda la vida está organizada alrededor de vínculos o pactos invisibles que nos entretejen. En lugar de un mundo fijo, vivimos en el mundo de nuestro Padre, un mundo construido para las relaciones divinas entre la gente, en donde debido a la buena noticia, las tragedias se convierten en comedias y nace la esperanza. ¿Amén? Terminamos y vamos por la última parte. Vamos a orar, hermanos. Señor, esta última parte es muy interesante. Creo que fue Rabí Zacarías el que escribió un libro que se llama El Tejedor, donde realmente el hermano nos pone a pensar que toda nuestra vida tiene esos vínculos que son, Señor, apenas perceptibles. Las familias donde nacimos, los padres donde tuvimos, las casas donde vivimos, los lugares donde nos criamos, en los trabajos que adquirimos, las desilusiones que tuvimos, las carencias, los sufrimientos, los gozos, las riquezas. Tú eres un gran tejedor de historias. Y de nuevo, Señor, ayúdanos a recordar que esta es tu historia, que nosotros no somos los héroes y que nosotros queremos conocerte. Señor, no queremos ser cristianos que se salen de la realidad, sino cristianos que caminan con esperanza en medio de la realidad. Ayúdanos, Padre, por favor, en ver en nuestras luchas, nuestras batallas, porque tenemos luchas y batallas, comenzando con nuestro propio carácter. Ayúdanos, Padre, por favor, en ver con esperanza lo que tú tienes para nosotros. Ahorita no entendemos el porqué de muchas cosas, pero Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante con esperanza, trabajar con esperanza, luchar con esperanza, esforzarnos con esperanza, porque tú eres el gran Señor de la historia. Ayúdanos, Padre, por favor. Y como decía el hermano Ortega, ayúdanos a que percibamos esa realidad. Me gusta mucho cómo escribió el hermano Lat, estaba leyendo el libro ayer. Dios es una persona que debe experimentarse, no una información que debe enseñarse. Y así es. Eres un Dios que debe experimentarse. Ayúdanos que cada uno podamos experimentarte gloriosamente. En Cristo te lo pedimos. Amén.